módulos, como siempre se dice, neuro es uno de los módulos más complejos, ¿verdad? Pero siempre y cuando ustedes vayan manteniendo la lectura constante, se hace más fácil el trajín del módulo, ¿verdad? Eh, en este horario, que van a ser los lunes de 10 a 12, vamos a estar con el doctor Román. Todos los lunes, entonces, nosotros vamos a estar con ustedes eh, dentro de la actividad integrada, ¿verdad? Como nuevamente las teorías van a estar, no sé qué día van a tener teoría exactamente, pero una vez más están después de las actividades integradoras. Nosotros con el doctor Román y con coordinación con la doctora Jamín decidimos ya dar una breve introducción desde hoy, ¿verdad? Una breve introducción ya de lo que vamos a ir tocando a profundidad en lo que va a ser el módulo, ¿verdad? Como el tiempo es corto, lastimosamente hoy no vamos a poder darle un receso así ahora mismo. Entonces, seguro entre mi clase y la del doctor Román, vamos a tener un pequeño receso de 5 o 10 minutos para que puedan estirar un poco las patas y comer algo o tomar algo. Eh, también se juntaron las secciones, somos más. Obviamente se crearon dos secciones nomás, entonces somos más. Cualquier duda, consulta que tengan, por favor, no duden en mencionar en el momento, ¿verdad? Eh, no necesariamente que tengan que pasar los días, las semanas y nosotros seguimos dudas con una clase que ya se desarrolló. Entonces, por favor, también eso de parte de ustedes, ¿verdad? No sé si el doctor Román quiere decir algo previo al arranque de la clase. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor? Se te escucha Buen día, perfecto. profe. Buen día, Hola, profe. profe. Buen día. No, simplemente hacer hincapié en lo que vos dijiste, ¿verdad? Que estamos empezando este módulo que es bastante difícil. Neuro siempre es difícil, neuroanatomía, neurofisiología siempre es complicado. Así que siempre la recomendación de siempre es que ir leyendo de a poquito, ¿verdad? Porque si no se junta todo después y hace que lo difícil sea extremadamente difícil. Nada más, así que vamos a empezar otra vez con renovados bríos, como se dice. Y bueno, nada más, acá estamos atentos para cualquier cosa. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a arrancar entonces, chicos. Voy a compartir pantalla. Bueno, y vamos a ir hablando a poco en la parte de lo que corresponde a fisio. Vamos a hablar un poco de la organización funcional del sistema nervioso, ¿verdad? El sistema nervioso, como todos ya alguna vez habrán escuchado, se lo compara con un ordenador de computadora, ¿verdad? Es el lugar donde se procesa toda la información que nosotros recibimos externamente, del mundo externo. El sistema nervioso es el encargado de coordinar toda esta información, almacenar la información, procesarla y enviar una respuesta. Entonces, todo lo que nosotros percibimos del exterior, tanto sea por un órgano sensitivo, por el órgano auditivo, nuestro sistema nervioso se encarga de procesar todo esto y reaccionar a esta información que nosotros recibimos, ¿verdad? Entonces, es muy importante, es uno de los sistemas más importantes del cuerpo, si no el más importante. Entonces hay que darle bastante hincapié en ciertos aspectos que vamos a ir tocando a lo largo del módulo. Muchos términos van a ser nuevos a partir de ahora. Entonces no se desesperen, no se estresen con lo que hoy propiamente va a ser el arranque de la clase, porque vamos a ir tocando más específicamente ciertos aspectos con el correr del módulo. Entonces, simplemente traten de absorber lo más que puedan de esta primera clase y después con el correr de las demás clases vamos a ir enfatizando ciertos aspectos, ¿verdad? Entonces vamos a dar hincapié, ¿verdad? Vamos a arrancar. Entonces, como ya les dije, el sistema nervioso es el que se encarga de recibir todas las informaciones
de todos que proceden de los distintos nervios y órganos sensitivos, ¿verdad? Obviamente el sistema nervioso está compuesto por nervios y órganos sensitivos que vamos a ir viendo. Y esto después se integra y se genera la respuesta, ¿verdad? La neurona, algo que mencionamos constantemente como burla, como broma, te falta, esta persona no hace sinapsis entre sus neuronas, solemos decir para burlarnos, algo, no para enfatizar un déficit de interpretación o de integración de ideas, ¿verdad? Entonces la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, es la encargada de transmitir toda la información mediante conexiones que hay entre estas células, y existen aproximadamente 100 millones de neuronas según el Guyton en el sistema nervioso central. Esta es la clásica neurona, ¿verdad? Que tiene ciertas estructuras que nosotros tenemos que ir conociendo, ¿verdad? Está propiamente el cuerpo o soma, dentro de este cuerpo soma se encuentra el núcleo, tiene múltiples prolongaciones que se denominan dendritas. También tenemos una porción que es la que sale del cuerpo y que va a dar pie al axón, que se llama cono axónico. Posteriormente ya se encuentra el axón, perdón, que es una prolongación del cuerpo o del soma. Una característica muy importante de este axón es que está recubierto por una vaina de mielina que es la encargada de, como ustedes ya saben, de acelerar o de transmitir a una mayor velocidad la conducción de impulsos eléctricos, ¿verdad? También pueden haber neuronas que están amielínicas en algunos procesos patológicos, por ejemplo, que van degenerando esta zona. Por ende se hace más dificultosa la transmisión de estos impulsos, ¿verdad? Y también posteriormente tenemos los botones sinápticos que van a unirse a otras dendritas y a otras para hacer justamente la sinapsis, ¿verdad? También tenemos los nódulos de Rambier que vamos a ir viendo también con el correr de las clases, que se encuentran justamente como, no sé si ya tocamos, creo que en la transmisión de impulso, creo que ya tocamos sobre los nódulos de Rabier, que son nódulos que sirven algunas veces para transmisión saltatoria, ¿verdad? De este impulso eléctrico. Entonces, esta es la estructura general de una neurona. Tenemos que conocer estos componentes de la misma para saber más o menos en dónde pueden haber ciertas afectaciones o qué puede estar afectado y dónde se hacen las sinapsis, ¿verdad? Estas señales justamente van a entrar a través de la sinapsis que se encuentran justamente en cuando las dendritas hacen contacto entre sí, ¿verdad? También existen múltiples formas de neuronas, eso vamos a ir viendo también. Esta es la neurona típica, la que le acabo de mostrar. Existen múltiples neuronas, pueden tener el cuerpo más grande o el soma más grande, pueden tener el axón más corto o el axón más largo. Entonces eso también tenemos que ir manejando, ¿verdad? Esta señal va a viajar justamente por el axón y va a abandonar posteriormente la neurona, ¿verdad? Y para dar origen a las múltiples ramas que ya acabamos de ver en la imagen que pasamos, para dirigirse a otra zona del sistema nervioso, ¿verdad? Para integrar la información o generar un impulso, ¿verdad? Bueno, una característica que menciona el Guyton es que el rasgo de la mayoría de la sinapsis es que la señal que emite generalmente es en sentido anterógrado, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Profe, ¿qué significa anterógrado? Anterógrado es que va de un lado a otro, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos acá el cuerpo y la señal va a llegar a través de... ¿Se ve mi puntero? Ajá. Mi- Bueno, vamos a suponer que llega la información desde un nervio sensitivo, va a llegar acá a las dendritas, llega al soma y la señal va a ser transmitida a través del axón y va a llegar acá donde va a haber otra neurona que va a estar conectada, pero esta información
ya no va a volver por esta misma neurona, ¿entendés? No es retrógrado. Anterógrado significa en un solo sentido. Ya, no, es tipo ida y vuelta solamente. Claro. Después, en la reacción, va a llegar a cierta estructura, por ejemplo, a la corteza cerebral, y ahí, por ejemplo, sí, va a procesar la información y va a emitir otra señal, que va a ser ya una señal efectora. No va a ser la misma que llegó, sino ya va a ser la respuesta a esa acción que llegó primariamente. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, toda la información que nosotros recibimos desde afuera, la recibimos mediante receptores sensitivos que se encuentran en múltiples posiciones corporales, ¿verdad? Eh, la activación justamente de estos receptores se van a poner en marcha cuando se recibe un estímulo. Estos estímulos pueden ser visuales, auditivos y táctiles, por ejemplo. Esos son los tres ejemplos que pone el libro, ¿verdad? ¿Cuál puede ser, por ejemplo, un estímulo visual? A ver, Renan, ¿cuál puede ser un estímulo visual? Vamos a suponer que vos estás con apetito. ¿Y qué puede ser un estímulo visual cuando vos estás con apetito, Renan? ¿Cuál es tu comida preferida, Renan? Era un asado. Entonces, ¿cuál va a ser tu estímulo visual? Ver el asado, ¿verdad? Eso te va a generar un estímulo. Un estímulo auditivo, Auditivo. ¿sí? Auditivo es escuchar la grasa tintiletando en las brasas. Exactamente, ¿verdad? Eso es un estímulo auditivo, ¿verdad? Y el táctil ya obviamente ya es cuando estamos cortando el asado y ya estamos prestos para dar el mordisco, ¿verdad? Entonces tenemos múltiples receptores sensitivos que se van a ir activando, ¿verdad? En base a cuál sea el estímulo que recibimos, ¿verdad? Esta información justamente se sentía, va a ser transmitida por estos receptores que se encuentran en locaciones específicas, ¿verdad? Se va a transmitir por toda la superficie del cuerpo y hasta algunas, y también desde algunas estructuras profundas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces nosotros siempre necesitamos un estímulo para generar una acción o una reacción, ¿verdad? Bueno, esta información justamente va a penetrar al sistema nervioso central a través de nervios periféricos y se va a transportar también hasta a múltiples zonas sensitivas por medio de ciertas estructuras. ¿Cuáles son estas estructuras? Por ejemplo, la médula espinal, la formación reticular que se encuentra en el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo, el tálamo y la corteza cerebral. Entonces, va a atravesar estas estructuras para llegar a un lugar específico. Puede ser, por ejemplo, la corteza cerebral, para que nosotros generemos una reacción o procesemos la información que acabamos de recibir. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un estímulo táctil, ¿verdad? Ahora mismo no quiero que se estresen tanto por esta imagen, porque vos ves esta imagen en el libro y decís, hija de mil, decís, todas estas estructuras, no sabes dónde van las flechitas, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que interpretar. Acá simplemente en esta imagen le muestra que, por ejemplo, en la piel tenemos ciertos receptores táctiles. Algunos, por ejemplo, pueden percibir el dolor, el frío, el calor. Algunos receptores reciben la información acerca de la presión que nosotros estamos haciendo. Generalmente son los corpúsculos de Pacini. También están los receptores al tacto, que son los corpúsculos de Meiner. También tenemos ciertas estructuras, por ejemplo, los órganos de Golgi que se encuentran dentro del uso muscular, que también van a transmitir una información hacia dónde, hacia la médula espinal. Estas informaciones van a ascender a través de esta estructura al bulbo raquídeo, la protuberancia, a través de la formación reticular. ¿Hasta dónde? Hasta ciertas estructuras que se encuentran más distantes, por ejemplo, la corteza motora o las áreas somatostésicas, donde se va a procesar la información. Y después vamos a ver en otra imagen cómo esta información que es procesada en esta zona va a volver a enviar la señal efectora, ¿verdad?
Entonces va a volver a atravesar por estas estructuras hasta el órgano efector o que va a generar una acción. Entonces, esta imagen simplemente grafica lo que ocurre cuando nosotros recibimos un estímulo. Entonces, es eso nada más, esta imagen. Ya vamos a ir ahondando después más específicamente, ¿verdad? También los órganos, hay una porción motora del sistema nervioso que es justamente lo que va a generar una reacción, ¿verdad? Para que esta porción motora desempeñe justamente esta función efectora, debe controlar ciertos aspectos, ¿verdad? Como ya sabemos, generalmente cuando nosotros recibimos, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo clásico que se pone que es cuando uno acerca la mano, por ejemplo, a un objeto que está caliente? Nosotros apenas vamos acercándonos, ya sentimos el calor de este objeto, pero cuando tocamos y efectivamente está caliente, automáticamente nosotros hacemos el efecto de retirada, ¿verdad? Eso se da mediante justamente el proceso de información, o sea, el proceso que ocurrió en el área, en la porción motora, para que nosotros, a través de los órganos táctiles, sintamos, se sienta el calor y la contracción de los músculos hagan justamente la retirada, ¿verdad? Entonces debe haber una contracción de músculo esquelético adecuado en todo el cuerpo. También está la contracción de la musculatura lisa de las vísceras. ¿Esto es voluntario o involuntario? Involuntario. Involuntario, ¿verdad? También la secreción de sustancias químicas activas por parte de las glándulas exócrinas, endócrinas en muchas zonas del organismo, ¿verdad? Y en conjunto, estas actividades que acabamos de citar se denominan funciones motoras, ¿verdad? Por ejemplo, también cuando nosotros estamos frente a un examen, por ejemplo, algunas personas eh, generan, por ejemplo, sudan más o aumentan su motilidad intestinal, tienen ganas de ir al baño, tienen ganas de orinar antes de ir de un examen. O sea, todo eso es a través de nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? O sea, nosotros vamos recibiendo información visual, auditiva, táctil y eso genera una acción posteriormente, ¿verdad? Y todas estas informaciones que nosotros recibimos se tienen que procesar para generar justamente una función motora. Esta es la imagen que les mencioné hace rato. La de hace rato, en la que vimos anteriormente, hablaba justamente de todas las informaciones periféricas que nosotros recibíamos, ¿verdad? A través de la piel, del uso muscular, de los receptores, ¿verdad? Y esto sería ya la acción, ¿verdad? Nosotros procesamos, por ejemplo, en el área motora, una información, esta información tiene que vuelve a pasar otra vez por la protuberancia, por la formación reticular, y, por ejemplo, puede venir al uso muscular propiamente para generar una acción, ¿verdad? Entonces es simplemente esquemático esta imagen que le acabé de poner, ¿verdad? Estos músculos esqueléticos se pueden controlar a múltiples niveles del sistema nervioso central, ¿verdad? Pueden controlarse a nivel de la médula espinal, también en la formación reticular del bulbo raquídeo, en la protuberancia del mesencéfalo, en los ganglios basales, en el cerebelo y en la corteza motora. Las porciones más inferiores son las que se van a ocupar de las respuestas instantáneas, ¿verdad? Y mientras que las más superiores van a encargarse de los movimientos musculares complejos, ¿verdad? E intencionales. Entonces nosotros tenemos que diferenciar cuáles son las porciones altas y cuáles son las porciones bajas para saber más o menos qué tipo de reacción nosotros vamos a tener, ¿verdad? Profe, ¿puedes dar un ejemplo de eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos una acción, vamos a suponer que tenemos en la médula espinal nosotros, vamos a poner el ejemplo de retirada, ¿está bien? ¿Ese qué es? ¿Ese qué tipo de respuesta muscular es? No veo quién me preguntó porque ¿quién me hizo? Yo, Ángeles, Ángeles, vamos, sí, ¿qué tipo de reacción vos pensás, Ángeles, que es un efecto de retirada cuando vos tocas un objeto caliente? instantáneo. Instantáneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué porción está esta reacción? ¿Está en la médula?
¿Está en los ganglios? ¿Está en el cerebelo? ¿O está en la corteza? ¿Dónde vos pensás que puede estar esta reacción? En la médula, que es el lugar Cla- más lejano. Claro, porque todo vos tocaste esa información, llegó a la médula espinal por las astas anteriores y inmediatamente sale la información de vuelta por las astas posteriores y ocurre el efecto de retirada. Sería ¿Está el bien? efecto más rápido, ¿verdad? Más rápido. Ese es el ejemplo clásico y más rápido que ocurre. Y después tenemos ya, por ejemplo, efectos más tardíos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenés una lesión, por ejemplo, y vamos a suponer que vos te torciste el tobillo. Te torciste el tobillo y vos tenés un dolor. Tenés el dolor, sentís ahí, vos sabés que no tenés que apoyar el tobillo, no tenés que apoyar el pie justamente, pero eso ya es un proceso de información más tardío, ¿verdad? O sea, la información llega al cerebro, vos decís, me torcí el tobillo, por ende no tengo que pisar porque voy a sentir dolor. No es Claro. automático, no es que vos pisás y ahí ya sabes, no, vos Pero ya vos tenés que sos procesar una con- idea. exactamente, ya sos consciente que apoyando el pie vos vas a sentir dolor, por ende esa información quizás llegó a la corteza motora y vos ya sabes, bueno, y ya sabes que vos no tenés que pisar con ese miembro afectado, ¿verdad? Esas pueden ser dos ejemplos bastante claros y fáciles para que ustedes ubiquen más o menos cuál es instantáneo y cuál es un poco más lento, ¿verdad? Súper, profe. Gracias. Dale, entonces ya dije. Bueno, el sistema nervioso, como ya mencionamos, también tiene la función integradora. Todos nosotros tenemos que integrar. Y esta es una de las funciones más importantes del sistema nervioso, porque si nosotros no teníamos la capacidad de procesar información, estaríamos haciendo actos o realizando actividades que no tienen sentido, ¿verdad? Por eso generalmente cuando hay una porción del sistema nervioso afectado, genera una acción que no es la adecuada. Imagínense, el Gaito menciona que el encéfalo es capaz de descartar más del 99% de la información que nosotros recibimos diariamente. Quizás nosotros hacemos múltiples cosas porque nosotros no nos damos cuenta de todo lo que hacemos en el día. El día de usted quizás empieza, bueno, me levanto, desayuno, qué sé yo, me cepillo, me pego una ducha. Esas son informaciones que nuestro cerebro hace automáticamente, o sea, son informaciones diarias que son actividades diarias que nosotros realizamos. Ahora, tenemos la clase de organización funcional del sistema nervioso. Yo le estoy dando información a ustedes que ustedes están procesando. Esta información es quizás la que se le va a quedar a ustedes al final del día. Cuando ustedes se vayan a acostar esta noche, quizás recuerden de ciertas cosas de la clase, tanto de la clase mía como la clase del doctor Román, por ejemplo. Entonces, ese 1% forma parte de la clase, forma parte de ese 1% que ustedes están procesando, que es una información nueva para ustedes. El resto, el 99% que ustedes hicieron, de desayunar, de bañarse, de jugar con su perro, de irse a la despensa, de acompañar a su mamá a hacer algo, de poner, o sea, esas son información que no sirven en el día a día porque ya está incorporada a nuestro sistema nervioso y se desechan nuevamente. Eso se va a otra parte que ya es ya la memoria, ¿verdad? Que todo es automatizado y memorizado porque lo hacemos todos los días. Ahora, lo nuevo que nosotros recibimos como esta clase o los conocimientos nuevos, o por ejemplo, si uno está estudiando inglés, es algo nuevo que está recibiendo, esa es el 1% que se queda y que se procesa. El resto se desecha. Bueno, ya la sinapsis es un término que ya creo que varias veces hablamos, ¿verdad? En la sinapsis justamente van a determinar, es el proceso por el cual dos neuronas se unen entre sí y hace que la información el impulso eléctrico que nosotros recibimos siga su trayecto, siga su camino, hasta llegar al sistema nervioso, ¿verdad? Esta sinapsis
tienen señales facilitadoras o inhibidoras. Como ya saben, no todo lo que nosotros recibimos, todos los estímulos pueden ser normales, ¿verdad? Quizás algunos estímulos que nosotros recibimos ya es a causa de un desequilibrio, entonces también tienen que haber señales inhibidoras para estos procesos que ya son, pueden ser patológicos o de, por ejemplo, una sobreestimulación ya, ¿verdad? Entonces hay señales facilitadoras y señales inhibidoras. Eso tenemos que saber bien, ¿verdad? Y eso es lo que controla la transmisión del impulso sináptico. A veces, justamente abriendo justamente ciertos canales o eh, secretando ciertas sustancias, porque ya sabemos que en el sistema nervioso o en la sinapsis pueden haber de dos tipos. Creo que esto ya hablamos ya en osteoartro, por eso no les enfatizo tanto. ¿Cómo eran las dos tipos, las dos formas de sinapsis que tenían? ¿Eléctrica o electroquímica? Exactamente, tenemos eléctrica o química. Las químicas eran mediadas por... ¿Cuáles eran las químicas? Neurotransmisores. Sí, exactamente, los neurotransmisores, ¿verdad? Y las eléctricas, como su nombre lo dice, mediante canales, ¿verdad? Entonces, eso también vamos a volver a tocar a profundidad ahora en todo lo que es el sistema nervioso. La memoria. Toda la información que nosotros recibimos diariamente, como ya les dije anteriormente, las tenemos que procesar. Y algunas de estas informaciones son almacenadas. ¿Dónde se almacenan esta información? Generalmente en la corteza cerebral, ¿verdad? Entonces, en este lugar, en esta estructura es donde nosotros guardamos la información, ¿verdad? También pueden haber otras regiones, como las regiones basales, la médula espinal, son capaces de almacenar, pero en menor cantidad de información, ¿verdad? La mayor parte de información que nosotros recibimos se almacena justamente en la corteza cerebral. Si, por ejemplo, vamos a suponer Jorge, ¿qué pasa, Jorge, si vos, por ejemplo, vos tenés un trayecto a tu casa? Vamos a suponer que vos todos los días vas de la facultad a tu casa caminando. Vamos a suponer que hay una piedra justamente en la esquina de tu casa. Y vos ya sabes que ahí está la piedra. El primer día que vos no conocías el camino, te tropezaste por esa piedra. ¿Vos pensás que te va a volver a pasar al día siguiente eso? O sea, en algunos casos siempre nos tropezamos con la misma piedra, generalmente cuando es sentimental. Pero vamos a suponer que es una información ya que te generó un daño físico en este caso. ¿Vos pensás, Jorge, que vas a volver a tropezar con la misma piedra al día siguiente? Creo que es muy poco probable, profe. Es muy poco probable. Eso significa no significa que no va a volver a pasar. Ahí vos le diste Joan ya otra vez ahí. Ya me imagino, Joan siempre está en tu setup ahí con tu auricular, con tu casco y tu silla gamer. Sí, profe, así mismo. Y vieron que yo no molé, o sea, yo no le estoy viendo, pero yo ya me acuerdo de todos ustedes cómo están, seguro. Bueno, entonces pasa eso, ¿verdad? Y eso es porque nosotros ya procesamos la información, Jorge ya procesó la información. Bueno, hoy me tropecé con la piedra, mañana voy a tratar de no tropezarme con la piedra, pero puede pasar. Eso es porque dentro de la memoria ocurre un proceso que es el pensamiento para el futuro, ¿verdad? Entonces, tratamos de procesar esta información y que no nos vuelva a pasar. Como dije, no es 100%, en medicina nada es 100%. ¿Puede volver a pasar? Sí, puede volver a pasar, pero generalmente ya adquirimos un aprendizaje, ¿verdad? A ver, ahí está. Bueno, los principales niveles, perdón, de función del sistema nervioso central está el nivel medular, el nivel encefálico inferior subcortical y el nivel encefálico superior cortical, ¿verdad? Estos son los tres principales niveles de función del sistema nervioso. Vamos a hablar un poco de cada uno, ¿sí? Al nivel medular, estos circuitos neuronales que se encuentran en la médula pueden originar, como por ejemplo,
el movimiento de la marcha. El movimiento de la marcha es, por ejemplo, un proceso que nosotros automáticamente lo realizamos. Nosotros no estamos constantemente pensando cómo caminamos. Nosotros con el correr del día realizamos millones de pasos, ¿verdad? Y nosotros no estamos conscientes de eso. Lo hacemos automáticamente. También, por ejemplo, a nivel medular ocurre el reflejo para retirar una parte del organismo de objeto doloroso, que es el ejemplo que ya tocamos anteriormente. También están, por ejemplo, los reflejos para poner rígidas las piernas, para sostener el tronco contra la gravedad, que tampoco nosotros somos conscientes de eso. Y los reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales, ¿verdad? Como los movimientos digestivos y excreción urinaria, que tampoco nosotros estamos pendientes de eso. Vos no estás diciendo, ah, sí, ahora mi vaso se está generando una vasoconstricción, ¿verdad? O está generando una vasodilatación. No, nosotros no somos conscientes de eso. Después tenemos el nivel encefálico inferior o subcortical, que son, generalmente esta porción está encargada de las actividades inconscientes, ¿verdad? Por ejemplo, la regulación de la presión arterial, la respiración. Estas dos funciones, por ejemplo, están reguladas por el bulbo raquídeo y la protuberancia. También el control del equilibrio está controlado por el cerebelo, la formación reticular del bulbo, entre otras estructuras. Vamos a ver, cuando lleguemos a cerebelo, vamos a ahondar en todo esto, así que no se preocupen. También están los patrones emocionales, como por ejemplo en la corteza cerebral, porque ¿qué dijimos en la corteza cerebral? Donde se almacenaban todas estas, la memoria, toda la información generalmente en la corteza cerebral. Entonces, patrones emocionales están relacionados con la función de la corteza. Y después tenemos el nivel encefálico superior o cortical, ¿verdad? Esto, como ya dijimos anteriormente, todo es integrado. O sea, la corteza no funciona únicamente por sí sola, sino que con múltiples estructuras del sistema nervioso. Entonces, este nivel superior sí o sí está asociado a los centros inferiores que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Generalmente, el funcionamiento de estos centros encefálicos inferiores no suele ser tan preciso, entonces trabajan en conjunto, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Entonces, este nivel encefálico superior es el encargado de procesar toda esta información que nosotros recibimos y después nosotras la utilizamos, ¿verdad? O sea, se encarga de procesar todo para volver a utilizarlo posteriormente. De la sinapsis creo que ya hablamos. Eh, Toda la información va a recorrer a través del sistema nervioso central mediante justamente esta sinapsis y vamos a ir controlando a través de justamente los impulsos eléctricos que recibimos, ¿verdad? También ya mencionamos que existen dos tipos de sinapsis, las químicas y las eléctricas. Una característica sí que quiero que recuerden es que las químicas son unidireccionales y las eléctricas son bidireccionales. Es más o menos similar a lo que explicamos hace rato con anterógrado y retrógrado, ¿sí? Les puse la imagen, esto van a ver detenidamente ustedes cuando vayan a leer. Tenemos la sinapsis química, están las estructuras que nos ayudan justamente, están las mitocondrias que van a generar la energía para que esta vesícula sináptica llegue posteriormente a la hendidura sináptica, se liberen los neurotransmisores. Estos neurotransmisores recuerdan que tenían que tener ciertos receptores para que sean captadas estas sustancias y generen una acción posteriormente, ¿verdad? Y las sinapsis eléctricas que necesitan justamente un potencial de acción para el traspaso o la abertura, por ejemplo, de canales iónicos específicos, qué sé yo, de sodio, etcétera, de calcio, para que posteriormente se genere una reacción. Esto es anatomía fisiológica, tenemos el soma, el axón, las dendritas, ya tocamos anteriormente. Esto creo que vamos a repetir mucho, así que vamos a pasar nomás esta parte. A ver, los mecanismos de liberación del transmisor, como ustedes saben, tiene que haber un potencial de acción que tiene que despolarizar la membrana para que ocurra justamente la liberación de transmisor o
el traspaso o la apertura, perdón, de canales iónicos. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Esto es muy similar a lo que ocurre en el músculo, pero sí los valores son los que varían, ¿está bien? Los valores sí van a ser diferentes. ¿Recuerdan cuánto era el potencial de reposo de la membrana generalmente? Menos Menos, 90. Menos 90. exactamente. En las neuronas es menor. Entonces, eso también tienen que ir diferenciando, ¿verdad? ¿Por qué? En Porque las neuronas eran menos 64, creo, ¿verdad? O menos 60. ¿Quién da más? Menos 65. Menos 65, ahí Sí. está. Muy bien. Ya recuerdan entonces todo eso, ¿verdad? Bueno, esto es la teoría. Vamos a pasar nomás. Ya dijimos, la activación de receptores se puede dar por la apertura de canal iónico. Uno, por la activación de estos canales para permitir justamente el paso de determinados tipos de iones que ya mencionamos. Esos receptores, estos tienen que tener ciertos receptores que se llaman receptores inotrópicos. Y también está la otra forma de transmisión mediante la activación del segundo mensajero, ¿verdad? Que es a través de las proteínas G. Eso también ya tocamos en su momento, entonces vamos a ir ahondando también a profundidad con el correr de las clases. Así que no se estresen ahora mismo por esto porque vamos a ir tocando más adelante. Tras la activación de algunos receptores postsinápticos provocan la excitación de la neurona postsináptica y otros su inhibición, ¿verdad? Acá le dicen un cuadro comparativo. Por ejemplo, la excitación se da por apertura de los canales de sodio para dejar pasar grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la célula postsináptica, ¿verdad? Y la inhibición por apertura de los canales de ion cloruro, ¿verdad? Justamente porque uno va a excitar y otro va a inhibir, justamente por la carga. Uno es positivo, otro negativo. Entonces nosotros a medida que introducimos estos iones vamos a positivizar justamente la membrana o vamos a negativizar. Uno va a inhibir y otro va a excitar, ¿verdad? Entonces este cuadro quiero también que lo miren bien al momento de repasar. Yo le voy a pasar la clase, así que no se preocupen. Tenemos sustancias neurotransmisoras. Estos cuadros, mírenlo, están en los libros. Tenemos la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, el ácido gamma butírico, entre otros. Y también tenemos algunos neuropéptidos o transmisores de acción lenta, como son las hormonas liberadoras hipotalámicas, como está la de tirotropina, la luteinizante, la somatostatina, perdón, que vamos a ir viendo, ¿verdad? Estos así tal cual el cuadro memorizarse sería complejo, pero aunque sea que ustedes conozcan cuáles son de acción rápida y cuáles son de acción lenta, estaría perfecto, ¿verdad? Y los más característicos, lo que siempre utilizamos, ¿verdad? Bueno, acá entramos en lo que serían los fenómenos eléctricos de la excitación, ¿verdad? Esto quiero que se graben porque se suele preguntar generalmente, siempre en entregas, en exámenes. El potencial de membrana en reposo es de menos 65 milivoltios en la neurona, en la motoneurona medular. Ya mencionamos que menos 90 eran en las grandes fibras nerviosas y en el músculo esquelético. Eso por favor recuerden. Esto se da justamente por el intercambio de los iones, tanto intra como extracelularmente, y interiormente se queda con este potencial en reposo que es de unos menos 65 milivoltios. ¿Está bien? Acá explica el proceso, ¿verdad? Cómo se va se va a negativizar este potencial, porque no es igual al del músculo esquelético y de las fibras neuronales grandes. Entonces, es nada más que explica acá que justamente se da mediante un potencial postsináptico excitador, ¿verdad? Y se da la intervención de un transmisor que actúa justamente para hacer más permeable la membrana al sodio. Entonces va a positivizar esta membrana, porque saben que el sodio tiene carga positiva, entonces va a positivizar esta membrana, ¿verdad? Es nada más que eso, ¿verdad? Recuerden, por favor, la neurona en reposo, menos 65 milivoltios. Neurona excitada, menos 45 milivoltios. Esta imagen que se encuentra también en el libro de Guyton, por favor, grábense, porque se suele preguntar. Bueno,
Esto también ya mencionamos anteriormente que todos los procesos tienen una inhibición y una excitación, ¿verdad? Los fenómenos eléctricos durante la inhibición se da mediante la apertura de canales de cloruro, ¿verdad? De cloro. Entonces, esto va a hacer que el movimiento de estos iones con carga negativa pasen desde el líquido extracelular hacia el interior y va a volver más negativo de lo normal el potencial de membrana y lo va a acercar a un nivel de menos 70 minivoltios. Este nivel de 70 minivoltios es lo que va a inhibir justamente que sigan ingresando y saliendo iones a través de la membrana. Entonces, el valor para que se vuelva inhibitorio la membrana es de menos 70 minivoltios. Ya tenemos tres valores. ¿Cuáles eran los tres valores que teníamos? En En reposo, reposo, en excitación y en inhibición. ¿cuánto era en reposo? Menos 65. Exactamente. En excitación, Menos 45. perfecto. Y ahora el tercer valor, la inhibición neuronal, menos 70 minivoltios. ¿Está bien? Tres valores que tienen que acordarse. Entonces, más de lo mismo. Y nada, o sea, esto es lo mismo. También tenemos una inhibición presináptica que puede estar mediada por el GABA, que es el ácido aminobutírico. Entonces, también puede haber se puede dar la inhibición eléctrica o química. ¿Está bien? Tiene que haber, para generar una reacción también, a veces se suman la cantidad de estímulos que nosotros recibimos y eso es lo que genera el umbral de disparo. El umbral de disparo sí simplemente es eso, cantidad de impulsos que nosotros recibimos para generar una reacción rápida, ¿verdad? Entonces, eso es bastante cortito en el libro. Yo les resumo así para no entrar tanto. A ver, son y 48, tenemos. Acá termina luego la clase. Entonces, es eso, ¿verdad? La sumación de estímulos que nosotros recibimos para generar una acción. Entonces, chicos, eso es la clase introductoria. Organización del sistema nervioso central en el Guyton está muy bien explicado, es muy fácil. Yo le voy a pasar de todas maneras esta diapositiva para que tenga más o menos una guía, ¿verdad? Y ahora, no sé si el doctor Román va a darles un pequeño break, yo creo que les va a dar un pequeño break y posteriormente continúan con él. ¿Está alguna duda, pregunta, consulta que tengan con respecto a la clase? Profe, ¿esta clase ya correspondería a algún capítulo del libro? Sí, sí. Es el capítulo, espérame que te digo, Jorge, es el capítulo 46 del libro. En el PDF es 46. Ah, bueno, gracias, profe. Díselo el título: Organización del sistema nervioso, funciones básicas de la sinapsis y neurotransmisores. Así que ya tienen algo para entretenerse esta noche cuando terminen sus actividades. Doctor Román, te Profe, cedo la ¿cómo palabra. dijiste que se llamaba? Sí, Organización del sistema nervioso, funciones básicas, ¿verdad? Sí, funciones básicas de la sinapsis y neurotransmisores. Está Súper. está en la unidad 9, capítulo 46. Sí, unidad 9. Gracias, profe. Dale, dale. Profe, ¿querés mi mail o te escribo por WhatsApp para el Acá, PPT? acá te paso, Aus. Ah, dale, gracias. Dale, dale. Doctor, todo tuyo. bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a las 11, ¿sí? 10 minutos de receso. Dale, profe, súper bien. Voy a Bueno, descansar un profe, ratito y gracias. luego, de todas maneras, no es tampoco larga la clase de hoy, es una introducción nada más, organización anatómica del sistema nervioso, así que no va a durar mucho la clase. Bueno, 10 minutos de receso y arrancamos, ¿está bien? Bueno, profe, Sí, gracias. profe. Dale.